Bien, continuando con la clase del día de hoy, ahora vamos a ver lo que es el sistema circulatorio. Hemos visto ya que la presión arterial es un elemento importante y que la sangre tiene que circular en el organismo a través precisamente de los vasos sanguíneos, llevando los nutrientes hacia todo el cuerpo. Pero acá tenemos dos sistemas circulatorios que conocemos. La circulación menor, que se inicia en el ventrículo derecho y que tiene por función llevar la sangre hacia los pulmones para que se produzca la hematosis. Y después, esta sangre ya oxigenada regresa a la aurícula izquierda. Este circuito de circulación menor, como es tan cercano, los pulmones están muy cerca del corazón, la presión a nivel del lado menor de la circulación maneja presiones de 26,12. ¿Por qué? Porque se entiende que el trabajo es menor, pero cuando nos vamos a la circulación mayor, la sangre del ventrículo izquierdo tiene que salir a una fuerza de 120, porque hay que llevar sangre al cerebro, hasta los pies, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber una mayor fuerza. Y lógicamente, como hace un momento les expliqué, esta sangre tiene que llegar a los capilares sistémicos que soportan por su misma estructura presiones más bajas. La presión dentro de estos capilares debe ser menos de 35 milímetros de mercurio, porque si no se daña, dada la estructura del capilar. Y de ahí ya todo el sistema de sangre va a regresar al sistema venoso, que es un sistema de baja presión. Entonces, vean ustedes que el corazón izquierdo, por eso, tiende a desarrollarse más que el derecho, porque tiene que bombear y hacer mayor trabajo y mayor esfuerzo. En cambio, el ventrículo derecho tiene poco trabajo y, lógicamente, pues sus paredes son más delgadas. Sin embargo, en la persona delante, tenemos que manejar presiones mayores. Entonces, el ventrículo derecho es un poco más desarrollado que lo normal en nuestra población andina que el de la costa. Y esto quizás ustedes lo puedan ver porque con cierta frecuencia casi hay como un 20% de la población peruana que cuando tomemos un electrocardiograma vemos trastornos de conducción del ventrículo derecho, incluso a veces hasta bloqueo de rama derecha. Eso no necesariamente es patología. Eso es probablemente en parte de la población, es la población andina que tiene estas características. Pero uno dice, oiga, pero yo nací en la altura, nací en los Andes, pero prácticamente he vivido yo todo el tiempo en la costa. Sí, es cierto. Y uno dice, oiga, pero usted tiene trastorno de conducción derecha. Sí, pero es que la cuestión genética no cambia tan rápido. Es como decir, el megacolon que se puede encontrar en la población andina, pues la población nació así y puede estar que esté en Lima ya o en la costa, esté mucho tiempo, pero todavía el megacolon existe, eso tiene que pasar generaciones. Entonces, ojo, no es raro encontrar estos trastornos de conducción del ventrículo derecho hasta llegar incluso al bloqueo de rama derecha, pero que no necesariamente es patología y que hay que preguntar, entre otras cosas, si son personas del Ande o si tienen antecedentes familiares de ser de los Andes. Eso es algo que hay que tener en cuenta. También vale la pena mencionar, aunque estamos hablando de fisiología, pero para que se conozca un poco, el Perú desarrolló mucho la investigación de los Andes. Y se tienen muchos trabajos realizados por el doctor Dante Peñalosa, el doctor Sime y el doctor Arias Estela, porque nosotros tenemos la facilidad de estar acá en la costa, y en el caso de Lima, pues en un par de horas ya estamos a importantes altitudes por la carretera central. Y se han hecho estudios comparando precisamente la gente de la costa, gente del Ande, y se avanzó bastante en la investigación. Y se reconoce al doctor Peñalosa
su prestigio en este nuevo campo. Él fue un pionero, hablamos pues de hace ya alrededor casi de 60 años, creo, en que él investigó y hizo aportes que ahora se reconocen a nivel mundial. Esto es muy diferente a la gente, por ejemplo, del Himalaya. La gente del Himalaya tiene su circulación pulmonar como si estuviera en la costa. No tiene desarrollo del ventrículo derecho. No tiene trastornos de conducción ni crecimiento del ventrículo derecho. ¿Por qué? Esa es una población más antigua que la nuestra. Y es una población que probablemente se adaptó. Esa es la explicación que se da. Miren ustedes, la gente del Himalaya no es igual al de los Andes. Porque esa es una población más antigua generacionalmente. Y su corazón, el corazón, la parte pulmonar se adaptó a la altura. Y ellos por eso tienen corazones como si fueran de la costa y están pues ellos a 5.000 metros, la gente del Everest, de toda esa zona, su corazón se adaptó. En cambio el andino no, por el tiempo. El tiempo es una población, entre comillas, relativamente más joven y que no logró adaptarse. No logró adaptarse. Y que todavía estamos en esa transición. Algún día, pues ya no vamos a tener esa situación. ¿Por qué? Porque ya la persona se adaptó. Eso todavía nosotros no hemos hecho. Esto es por qué entender que la circulación mayor maneja presiones más altas que la circulación menor. Y vean ustedes que en este sistema circulatorio, las venas tienen una gran capacitancia. Las venas son reservorios de sangre prácticamente. Si ustedes ven cuánto del volumen sanguíneo está en las venas, 67%. Es decir, en las venas tenemos mucha cantidad de sangre que está allí. Y que lógicamente bajo determinadas circunstancias, este compartimiento venoso puede entregar sangre a donde se requiere, porque es un reservorio de sangre. Recuerden que las venas son componente elástico. Entonces ellos tienen sangre de reserva, que cuando se necesita, se produce una venoconstricción y se envía sangre a diferentes sitios. Y por otro lado hay que tener en cuenta que el sistema venoso maneja presiones bajas, por eso su estructura, a diferencia de la arteria, que la arteria sí tiene un componente importante muscular porque tiene que manejar presión. Las arterias no manejan volumen, lo que manejan es presión y por eso es que su estructura es diferente a una vena que es un componente elástico porque es un reservorio de sangre. Y que la velocidad, lógicamente, es más rápida en una arteria, mientras que la velocidad en una vena, por sus características hemodinámicas, son menores. Entonces, hay ciertas consideraciones que vamos a ver ahora justo entre lo que son arterias y venas. Ahora, la sangre se tiene que distribuir y se distribuye dependiendo también, lógicamente, de sus funciones. Vean ustedes, en el compartimiento esplácnico y en el esquelético tenemos casi el 45% de todo el volumen sanguíneo. A nivel de riñón, que es una estructura pues importante. Recuerden que en el riñón nosotros tenemos que, entre comillas, lavar nuestra sangre, eliminar nuestros desechos, y ahí estamos hablando casi del 20% de todo el volumen sanguíneo. En el cerebro se tiene menos 13%, y a nivel del corazón solamente el 5% del gasto cardíaco. 5% de 5 litros es más o menos 250 mililitros por minuto que están a nivel del corazón. Y en el corazón se consume oxígeno, sí, pero se consume más o menos un 10% del oxígeno que le llega, mientras que el cerebro consume más. El cerebro consume el 20% del oxígeno que le llega, y eso está dado por su trabajo diferente. Pero volvamos a la distribución en lo que se refiere al compartimento esplácnico y esquelético. Ahí está el 45% de la sangre. Pero no significa
que esto es estático, o sea, así va a ser la distribución de la sangre y no cambia. No. En nuestro organismo, en cualquier órgano y tejido, la circulación es dinámica. En un momento puede haber más, en otro momento puede haber menos volumen de sangre, dependiendo de los requerimientos. Y vamos a ver algunos mecanismos que regulan el flujo sanguíneo en los diferentes órganos y tejidos. El flujo sanguíneo no es constante. Por ejemplo, si nosotros tenemos a una persona que está haciendo ejercicio, ¿qué necesitamos? Que este compartimiento muscular esté bien irrigado. Y el compartimiento espláncnico, que maneja un volumen bastante importante, en ese momento en que la persona está haciendo ejercicio, el compartimiento espláncnico tiene que pasarle parte de su volumen al muscular, que es el que está trabajando. Es dinámico el cambio. Pero a la vez sucede de que si una persona ha comido, sobre todo copiosamente, necesita más flujo en el sistema digestivo. Entonces lo que tiene que hacer es el compartimiento esquelético, muscular, le cede parte de su flujo hacia el digestivo, hacia el espláncnico, porque él es el que está trabajando y necesita la sangre para poder movilizar y facilitar la digestión. Lo que les quiero decir es que la sangre se mueve dinámicamente, permanentemente, dependiendo de los requerimientos. No es fijo. Pero algunas recomendaciones. Por ejemplo, uno dice, oiga, si una persona, ahora por ejemplo en época de verano, va a la playa y tienen a veces la costumbre de estar en la playa comiendo copiosamente, ¿a dónde se está yendo el flujo de sangre? Se está yendo al tubo digestivo. Sí, pero voy y me meto al mar y empiezo a nadar. ¿Dónde necesito la sangre? En el compartimiento esquelético. Sí, pero tengo que irme a la digestión. Sí, pero no, estoy haciendo ejercicio, estoy nadando. Y entonces lo que se puede producir es un desequilibrio entre lo que se necesita, y en eso la persona se acalambra, porque no tengo el flujo adecuado en la parte muscular. La sangre se está distribuyendo mal. Y si la persona todavía está con licor, no reacciona en forma adecuada y termina ahogado. La persona, si ha comido, no es bueno que haga ejercicio inmediatamente, porque la sangre va a estar en el tubo digestivo, no va a estar en los músculos. No se recomienda que la persona, después de sus alimentos, se ponga a hacer ejercicio, y sobre todo competitivo, peor. No es lo recomendable porque la sangre no sabe a dónde ir. Entonces, muy importante que tengan en cuenta de que la distribución de la sangre no es estático, es dinámico, va variando. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve, y hay preguntas a veces capciosas, vean ustedes dónde hay mayor cantidad de sangre. ¿Cuál es el órgano que recibe la mayor cantidad de sangre? Pues si empiezo yo a observar acá, el órgano que más recibe sangre es el hígado. Lógico, el hígado es el que recibe la mayor cantidad de sangre porque va a recibir dos sistemas. Va a recibir la arteria hepática, que le lleva sangre para nutrir al hígado, pero también le llega el sistema porta, que lo que le está llevando es sangre para que el hígado trabaje con esa sangre. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo a través de la arteria hepática le brinde los nutrientes y el oxígeno para que pueda trabajar, pero por otro lado lo que le está llegando a través del porta no es sangre con nutrientes y oxígeno para que funcione el hígado, no, lo que le está llegando es la sangre con los nutrientes para que el hígado los metabolice. O sea, para que el hígado haga un trabajo sobre los alimentos. Pero de una u otra forma, este hígado está recibiendo dos flujos que hacen que el hígado tenga pues la mayor cantidad de sangre, 1350, ¿no? Pero a veces cuando viene la pregunta no dice necesariamente cuál es el órgano que recibe más sangre y pone al costadito, y no lo leemos,
por cada 100 gramos de tejido. A veces leemos la pregunta rápido. ¿Cuál es el órgano que más irriga? Ah, es el hígado. Contesté bien. Estoy seguro que he contestado bien, pero no terminé de leer bien la pregunta. Por 100 gramos de tejido. Recuerden que yo tengo que dividir esto en el hígado por 1500. El hígado pesa 1,5 kilos. Y entonces cuando veo por cada 100 gramos de tejido, vean ustedes que el órgano que recibe la mayor cantidad de sangre por cada 100 gramos de tejido ya no es el hígado, es el riñón. Porque tengo que dividirlo entre el peso del riñón. Entonces, a veces la pregunta es muy rápida y uno puede rápidamente decir, ya, contesté bien. Y no. Ahí viene a veces la pregunta, ¿no? Recuerden que estos exámenes que se toman no es para medir el grado necesariamente de conocimiento de los postulantes, sino que es un examen en donde se tiene que, lamentablemente, escoger un determinado grupo de personas. Entonces, lamentablemente, a veces las preguntas tienen que tener cierto tipo de objetivo, ¿no? Y lógicamente nosotros queremos pues que las personas más preparadas puedan ingresar, sí, pero a veces la pregunta pues viene con estas cositas, con estos detalles, y que uno, al ser a veces muy apresurado, nos podemos equivocar. Por cada 100 gramos, el órgano que más sangre recibe por cada 100 gramos es el riñón. Ahora, les mencionaba hace un momento, porque esto es importante, la sangre sale del ventrículo izquierdo con una presión más o menos de 120 milímetros de mercurio. De 120 milímetros de mercurio. Esa es más o menos la presión que está saliendo. Y sale a una velocidad más o menos de 40 centímetros por segundo. Esa es la fuerza con que sale la sangre del ventrículo. Pero ¿a dónde tiene que llegar esta sangre? Hacia los capilares, hacia los capilares. Y estos capilares son estructuras muy importantes, pero también muy frágiles. ¿Por qué? Porque su pared es muy delgada, precisamente para producir el intercambio gaseoso y nutritivo. Entonces son paredes que no resisten mucho. No resisten mucho. Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Estas paredes tienen una capacidad por la cual permiten una buena función, pero a expensas de que se pueden dañar si es que la sangre entra con mucha presión. Y la presión que se debe pedir es más o menos alrededor de 35 milímetros de mercurio, no más. Y lógicamente, la sangre tiene que ir a través de los capilares en forma muy lenta. Entre medio, 1 hasta 2 milímetros por segundo. Lógico. Porque la sangre tiene que ir bien lento. ¿Para qué? Para que permita el buen intercambio gaseoso y nutritivo. ¿Qué pasa si la sangre llega a esta velocidad de 40 centímetros por segundo? Rápidamente pasó el capilar y no entregó nada. Entonces es importante que la velocidad también disminuya para que haya un tiempo prudente y se pueda producir el intercambio gaseoso y nutritivo en estos capilares. Entonces la velocidad tiene que bajar de 40 centímetros por segundo a medio, 1, máximo 2, ojo, milímetros, milímetros por segundo. Y la presión de 120 tiene que bajar más o menos a una presión de 35, por debajo de 35 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer eso? Pues como les mencioné, la sangre va a salir con esa fuerza, sale del ventrículo hacia la aorta, y la aorta es una arteria llena de sangre. Presión que debe haber dentro de la aorta en ese momento, 70 milímetros de mercurio. Esa es la presión que hay en la aorta, en la diástole. Se produce la eyección en la sístole y sale la sangre con una presión de 120 y logra abrir la sigmoidea aórtica y encuentra cuando se abre
La sigmoidea aórtica se encuentra con un flujo de sangre en su recorrido y la sangre va a salir, lógicamente, avanzando por donde puede, y por donde va a avanzar es por el centro, porque por el centro la velocidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque no hay la resistencia de las paredes. Conforme la sangre va avanzando por el centro, avanza más rápido. Conforme yo avance por las paredes, la velocidad disminuye, porque ahí está la resistencia vascular. Por eso es que la sangre avance como si fuera una parábola. Avanza por el centro y conforme nos vamos acercando a las paredes, la velocidad empieza a disminuir. Eso está dado pues, precisamente por la estructura y por la hemodinámica. Entonces la sangre va a avanzar y lo va a hacer pues con una presión de 120 milímetros de mercurio. Y la aorta, al recibir este volumen de sangre, la aorta tiene que distenderse porque tiene cierto componente elástico en su estructura. Las arterias no son elásticas, pero tienen cierto componente elástico para acomodar ese volumen que está saliendo y vamos a generar una onda de pulso, producto de la sangre que sale con fuerza del ventrículo izquierdo. Pero conforme la arteria se va ramificando, arterias de mediano, pequeño calibre, la estructura cambia. Y ahora lo que sucede es que las arterias de mediano y pequeño calibre no tienen componente elástico. Son arterias eminentemente musculares. Son estructuras eminentemente muscular que lo que le van a decir es, si tú quieres avanzar, tienes que dar parte de tu energía. Si tú quieres avanzar, tienes que entregarme parte de tu energía. Y entonces, cuando avanza la sangre a través de las arterias de mediano y pequeño calibre, la fuerza de 120 bajará a 100, a 80, 60, 40 y entrará de repente con 20. Y así como va entregando su energía, la velocidad va disminuyendo. De 40 centímetros, 20, 10, llegará a determinada cantidad que finalmente asegure una circulación a nivel del capilar de medio, 1 hasta 2 milímetros por segundo. Y de esa manera la sangre va a avanzar y va a permitir el intercambio adecuado que debe hacer el lado izquierdo del corazón. Entonces vean ustedes, conforme vamos avanzando de las grandes arterias, donde hay un componente elástico, como se puede ver acá, el componente elástico está en las grandes arterias, pero conforme vamos llegando a las arteriolas, pues ya el componente elástico se pierde y lo que predomina es el componente muscular. Predomina el componente muscular. Y al predominar el componente muscular, estas arterias le van a frenar la fuerza de la sangre y va disminuyendo a fin de que en los tejidos se pueda producir un buen intercambio gaseoso y nutritivo. Pues bien, la sangre va a avanzar y como les dije, en algún momento la sangre avanza bajo ciertos principios hemodinámicos. Y ahí tenemos la ley de Poiseuille. ¿Qué dice la ley de Poiseuille? Que el flujo sanguíneo que avanza, el flujo sanguíneo que puede desplazarse, va a ser directamente proporcional a una constante que es pi, multiplicado por la gradiente de presión y el radio a la cuarta. Radio a la cuarta. E inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre y a la longitud del vaso. ¿Estamos? Pues bien, entonces nosotros vemos que el flujo de sangre, en este caso, ¿no?, va a depender de todas estas variables. De la gradiente de presión, del radio, de la viscosidad y de la longitud del vaso. Pero para fines prácticos, al final, ¿la presión puede variar? Sí, puede variar y eso hace de que el flujo sanguíneo también cambie. Sí, eso es verdad. La viscosidad de la sangre, bueno, la viscosidad va a ser la misma, eso es una constante también. La longitud del vaso, bueno, también va a ser constante. Y el radio también tiende a variar. Pero vean un detalle, acá el radio es a la cuarta potencia.
Entonces, si bien el flujo sanguíneo por cualquiera de estas variables puede haber ciertas modificaciones, en realidad lo que uno dice, el flujo sanguíneo ¿de qué depende? Del radio. Si el vaso se abre un poquito o se cierra un poquito, cambia mucho. ¿Por qué? Porque es radio a la cuarta, potencia 4. Hace cambiar bastante. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay la gradiente de presión, la longitud del vaso, la viscosidad. Yo puedo variar alguna de esas variables. Sí, está bien. Pero no va a ejercer el mismo cambio que cuando yo hago variar el radio. Basta que yo abra o cierre el vaso ligeramente, el cambio es marcado. Entonces vean ustedes que el flujo sanguíneo va a depender de dos factores. Primero, la diferencia de presión de la sangre. Eso sí es una condición importante. Pero no tiene la significancia de lo que es el radio. ¿Por qué? Porque si bien la presión puede variar, es una variable que está como 1, mientras que el otro tiene potencia 4. Entonces la resistencia vascular producto del radio, porque si el radio del vaso se abre, la resistencia disminuye. Si el vaso se cierra, la resistencia sube. Entonces, como tiene potencia 4, eso hace que cambie bastante. Mientras que los otros elementos no tienen el mismo peso. Vean ustedes, acá nosotros decimos el flujo sanguíneo es el delta de P, el delta de la presión entre la resistencia. ¿No? De ahí decimos, ¿no? Presión arterial, ¿qué cosa es? Gasto cardíaco por resistencia, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es lo siguiente. Yo puedo ahí despejar la resistencia periférica, despejo la resistencia y voy a tener el delta de P entre el flujo sanguíneo. Y bueno, el flujo sanguíneo ya hemos dicho que es pi por P por radio a la cuarta entre 8 veces N, la viscosidad de la sangre y la longitud del vaso. Lo que yo voy a hacer es eso, colocar en el denominador. Y al colocarlo en el denominador, ¿qué es lo que va a suceder? La resistencia va a ser igual a la gradiente de la presión, perfecto, y 8 veces la viscosidad por longitud pasa al numerador, mientras que pi, la presión y el radio a la cuarta queda en el denominador. Yo de ahí todavía yo lo puedo simplificar porque delta de P con la P desaparece, pi es una constante, 8 también es un número constante, la viscosidad de la sangre y la longitud del vaso no cambia. Entonces, finalmente, ¿con qué me quedo? Que la resistencia es la inversa del radio a la cuarta. La resistencia es la inversa del radio a la cuarta. ¿Qué pasa si el radio del vaso, qué pasa si el vaso se cierra a la mitad? ¿Qué pasa si el vaso se cierra a la mitad? Miren ustedes. El radio va a disminuir a la mitad. Ya no va a ser 1. Va a ser la mitad de 1. Miren lo que sucede. Radio a la cuarta. 1 a la 4 es 1. 2 a la cuarta es 16. Y eso pasa como numerador. Ese 16 pasa como numerador. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que la resistencia vascular, cuando el vaso se cierra a la mitad, la resistencia vascular sube 16 veces. Cuando el vaso se cierra ligeramente, la resistencia se incrementa. Y recuerden que la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia. Basta que el vaso se cierre ligeramente y la resistencia sube. Por exponencial 4, sube marcadamente. Cuando el radio disminuye la mitad, la resistencia sube 16 veces. Y eso hace que la presión finalmente se eleve marcadamente. ¿Y cómo debo tratar a esa situación? Si yo abro el vaso ligeramente,
la resistencia cae. Por eso es que para controlar la presión arterial, con frecuencia usamos vasodilatadores. La mayoría de antihipertensivos son vasodilatadores. Abren el vaso, la resistencia cae marcadamente. De aquí sale ese concepto. Por otro lado, la sangre va a avanzar en forma de láminas. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, las paredes del vaso, lo que está en contacto con el vaso sanguíneo, prácticamente, y en teoría, si esto lo ponemos en un vaso de vidrio, si lo hacemos en forma experimental, estamos hablando en forma experimental, la velocidad en lo que está en contacto con el vidrio es 0. Lógicamente eso no se puede aplicar a nuestro cuerpo, porque nuestros vasos sanguíneos no son vidrio. Hay un endotelio, hay un óxido nítrico. Y la sangre no puede detenerse, porque si se detiene se forma un trombo. Lo que pasa es que sí, lógico, cuanto más cercano estemos a la pared del vaso, la resistencia va a tender a ser mucho, mucho menor. ¿Estamos? Mucho, mucho menor. Entonces, uno lo que tiene que tener cuidado allí es que conforme la sangre avance por el centro, lo que vamos a ver es de que la velocidad va a ser mayor porque no hay fuerza que se opone, y conforme nos vamos acercando hacia las paredes, la velocidad tiende a disminuir. Y en forma experimental bajaría a 0 en el punto de contacto con la pared del vidrio, más no del endotelio. Entonces vean ustedes que si uno lo ve en forma frontal, transversal, yo voy a ver estas ondas de esta forma. En el centro va más rápido y conforme me voy acercando hacia la periferia, la velocidad disminuye, generando esta imagen de parábola. Y así es como anda el flujo. Y la sangre cuando sale a nivel de la aorta y de sus ramas más grandes, mientras haya componente elástico, la sangre va a generar una onda de pulso. Producto del flujo que va saliendo y la elasticidad pequeña que tienen ciertas arterias, va a generar una onda de pulso. Y lógicamente tenemos diferentes tipos de ondas de pulso en el organismo, con ciertas características, dependiendo lógicamente también del tipo de vaso y de la situación del paciente. Pues bien, la sangre va a avanzar a través de esta onda de pulso y va a llegar hacia los diferentes órganos y tejidos. Y bueno, estos órganos y tejidos van a tener diversos mecanismos que van a regular el flujo de sangre. Ellas mismas regulan, en cierta medida, a veces en forma exclusiva, pero en otras en forma compartida, el flujo que debe circular. Entonces vean ustedes que cuando uno observa a nivel, por ejemplo, de las coronarias, que son importantes estas estructuras, estos vasos que nacen como si fuera una corona en la parte superior, y de ahí se va ramificando todas estas, pues se llaman coronarias, las que irrigan al corazón. Pues ellas tienen una distribución cada vez más ramificado, ¿no? Cuanto más ramificación haya, es lo que vamos a tener la circulación, tanto acá, en el corazón también como en el cerebro. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto son teorías, ¿eh? Porque no piensen que todo es totalmente 100% seguro. Cuando la sangre avanza, pongamos como en el caso de un río. Cuando el río avanza, lleva piedras, ramas, todo por el centro, va circulando, porque por ahí avanza más rápido. Pero cada vez que el río cambia de dirección, su cauce cambia de dirección, al cambiar de dirección precisamente las ramas, los troncos que llevan, lo va sacando, lo va llevando a la periferia. Y cada vez que hay cambio de dirección, pues ahí se bota. Eso mismo pasa, esa situación sucede también a nivel de nuestras arterias.
Cuando la arteria es recta, la sangre avanza rápidamente y no hay ningún problema. Pero cada vez que cambia de dirección, y vean ustedes que acá cambió de dirección, acá vuelve a cambiar de dirección, acá vuelve a cambiar de dirección, cada vez que se va ramificando, cada vez que se ramifica una arteria, en ese cambio de dirección, los excesos lo tratamos de sacar de la circulación y llevarlo a la pared arterial. ¿Y qué excesos puedo tener? Colesterol. Y si tengo exceso de colesterol, la grasa, el exceso de colesterol se puede ir a las arterias, sí. Y por eso hago ateroesclerosis. ¿En dónde? En una arteria recta no es tan sencillo. Puede suceder por otros mecanismos, pero entendiendo este ejemplo, generalmente los ateromas se producen en las bifurcaciones. Generalmente. Y bueno, ¿qué circulación tienen bifurcaciones? Bueno, el corazón es uno, el cerebro es otro. Por eso es que la ateroesclerosis, el endurecimiento, el depósito de grasa en nuestras arterias que lo va endureciendo, es donde se van a formar, pues, estos, por el principio sencillamente hemodinámico. Cuanto más ramificaciones haya, ahí se pueden producir los ateromas. Pues bien, nosotros tenemos dos arterias, la arteria coronaria derecha y la izquierda. La izquierda es la que tiene mayor recorrido. Da origen a la arteria más importante, a la descendente anterior. La descendente anterior es la arteria que tiene mayor extensión, mayor territorio para que éste funcione. La arteria coronaria izquierda, que se divide en la descendente anterior y la circunfleja, son las arterias que abarcan el ventrículo izquierdo, los 2/3 del tabique interventricular, los 2/3 anteriores, la punta del corazón. Es la arteria, en la coronaria izquierda, que más está abarcando el mayor territorio. Mientras que la coronaria derecha, en territorio, pues abarca menos. Abarca la cara posterior, el ventrículo derecho, pero es menos. Entonces, si uno pregunta, ¿cuál es la arteria más importante? La coronaria izquierda. Por extensión todo es la izquierda. Pero si la pregunta fuera, ¿cuál es la arteria coronaria más importante del punto de vista eléctrico? Del punto de vista eléctrico. Ahí es la coronaria derecha. Allí es la coronaria derecha. ¿Y por qué? Porque la coronaria derecha es la que irriga al nodo sinusal y al nodo aurículo ventricular. Entonces, si nosotros hablamos del punto de vista eléctrico, la coronaria más importante es la derecha. Va a irrigar al nodo sinusal y va a irrigar al nodo aurículo ventricular. Pero si preguntan por extensión, si uno pregunta por extensión, es la coronaria izquierda. Si uno pregunta por función, es la coronaria izquierda. Pues bien, vean ustedes, acá vamos a tener la coronaria, el tronco de la coronaria izquierda, el tronco, después se bifurca en la coronaria, la descendente anterior rama de la coronaria izquierda, y la arteria circunfleja que se va hacia atrás. Después vamos a tener acá la coronaria derecha que se viene, da la vuelta y va a dar origen a la descendente posterior. Esa es la coronaria derecha. Y tanto la coronaria derecha se comunica con la coronaria izquierda en la descendente posterior y también a este nivel de la circunfleja. De tal forma que los dos sistemas están conectados. Los dos sistemas van a estar conectados, la derecha y la izquierda. Pero eso es algo teórico. Vean ustedes, acá, en este trabajo que se hace sobre arterias, vean ustedes, acá nosotros vamos a tener la descendente anterior y miren hacia dónde se va. ¿Hacia dónde se va? No, se va por acá. Y miren cómo viene la coronaria derecha. Va a dar origen a la coronaria derecha, da origen a la descendente posterior. Y miren la descendente posterior, ¿dónde queda? ¿Dónde está la descendente posterior? ¿Y dónde está la descendente anterior? Está por acá. Vean ustedes que, si bien en teoría las dos circulaciones deberían unirse, en la práctica no sucede. Sería lo ideal, porque si se obstruye una arteria, por el otro lado llega sangre y no habría tanto infarto.
Pero es que es una cosa de lo teórico, lo real es que esto es lo que sucede. Entonces, si nosotros manejamos lo de la circulación, miren, en esta angiografía, miren ustedes, acá está la coronaria derecha, se va por acá, hasta acá llegó, y miren la descendente anterior. Entonces, no es que la circulación entre ambos lados van a funcionar. Anatómicamente están descritos que sí, pero funcionalmente no. Esta es la rama que va al nodo sinusal, esta ramita chiquita, que es una circulación terminal. Esta es la que va a lo que viene a ser el nodo sinusal, y esta de acá es la que da origen a la del nodo AB. Por eso es que eléctricamente la coronaria derecha eléctricamente es más importante que la izquierda. Muy bien, estas arterias coronarias nacen de la parte externa del corazón, nacen en la aorta y van entrando hacia el músculo cardíaco. Son arterias que van desde el epicardio y van ramificándose hasta ingresar hasta el subendocardio, y de esa manera se nutre toda la pared. Pero ¿en qué momento el corazón se nutre? El corazón se nutre cuando el corazón está en diástole. Cuando está en diástole, la sangre está regresando de la aorta, está regresando hacia el ventrículo, y en ese momento la sangre avanza a través del ostium de la coronaria derecha y la izquierda, mientras el ventrículo está relajado, porque las paredes están relajadas, porque las arterias coronarias están relajadas. Pero cuando viene la sístole, los vasos se cierran y la circulación ya no avanza para nutrir, más bien se va de drenaje. Entonces vean ustedes acá en la parte superior, vean ustedes cómo en la diástole la sangre prácticamente avanza y se nutre el corazón. Totalmente se nutre. Pero en cambio, si nos vamos hacia la sístole, más bien uno puede ver cómo están prácticamente los vasos estrechos. Entonces, el corazón se nutre en diástole, no en sístole. A nosotros nos conviene tener una diástole más larga. Por eso es que el corazón bradicárdico es mejor que un corazón taquicárdico. El corazón taquicárdico no da tiempo para una buena diástole. Los coronarios, los pacientes coronarios, ¿qué deben tener? Deben tener una diástole prolongada. Oiga, pero su corazón está acelerado. Bueno, hay que hacerlo que el corazón vaya lento. El paciente coronario, ¿qué debe usar? A veces se le da beta bloqueador con frecuencia. ¿Para qué? Para que el corazón vaya más lento. ¿Y qué consigo que el corazón vaya más lento? En que la sístole se prolongue, pero sobre todo la diástole se prolongue. Yo necesito una diástole más lenta para que haya un mayor tiempo de nutrición. Entonces vean ustedes que este corazón fundamentalmente es un corazón que se está irrigando, se está nutriendo durante la diástole. Y que el flujo, lógicamente, avanza desde los vasos epicárdicos hasta el subendocardio. Ahora, ¿quién regula la cantidad de sangre que va en las coronarias? Es el mismo corazón. Es el mismo corazón. Esta irrigación de los vasos epicárdicos hasta el subendocardio, lo que lo determina es el mismo corazón. ¿A través de qué cosa? De los factores metabólicos y humorales. Es cierto que las coronarias reciben influencia simpática, parasimpática, que el compartimiento vascular puede generar una presión, como sucede en la sístole, hay mayor compresión del vaso. Pero lo más importante es los factores metabólicos y humorales que se producen por el mismo corazón. El corazón es el que va a producir adenosina. La adenosina es un poderoso vasodilatador. Después tenemos potasio, hidrogeniones, bradiquininas, prostaglandinas. Pero el más importante es la adenosina. ¿Y quién produce la adenosina? El mismo corazón. Entonces, ¿quién regula
el flujo coronario? Pues es el mismo corazón. El mismo corazón es el que va a nutrir a él mismo. ¿Y de dónde va a obtener la energía? Pues ya lo mencionamos en una clase anterior. Fundamentalmente, el corazón es un órgano aerobio, necesita oxígeno, y que tiene que quemar sus alimentos para obtener ATPs. ¿Qué es lo primero que se quema? Pues en relación precisamente a la glucosa. La glucosa es la principal fuente de nutrición para cualquier órgano o tejido, pero en el corazón no. En el corazón no. El corazón aprende a utilizar y obtener ATPs de los ácidos grasos libres. Ese es un detalle bien importante que hay que tener en cuenta y que lo diferencia de otros órganos. La glucosa debería ser la principal fuente de ATP, sí, pero en el caso del corazón es el ácido graso libre. Oiga, pero gasto mucho oxígeno. Sí, pero soy un corazón sano. La glucosa pasa a un segundo lugar. No, no es importante. Pasa a un segundo lugar. No es importante. Sin embargo, cuando el corazón entra en isquemia, cuando el corazón ya no tiene tanta cantidad de sangre ni de oxígeno, el corazón tiene que ahora aprender a ahorrar su poco oxígeno que tiene. Y en ese momento, el metabolismo, los ATPs que obtengo del ácido graso libre, ya no los debo utilizar porque me gasta mucho oxígeno y yo tengo ahora poco. Por eso es que cuando el corazón entra en isquemia, el metabolismo se pasa a la glucosa. Cuando el corazón precisamente entra a la isquemia, pues yo lo que voy a obtener como principal fuente de ATPs a la glucosa. Tengo que cambiar mi metabolismo porque la glucosa sabe ahorrar oxígeno. Y ahora sí me falta. Ahora sí me falta. Otro órgano muy importante es la circulación cerebral. Más o menos el cerebro recibe más o menos 750 mililitros por minuto. Es un promedio. Pero, ¿quién regula el flujo cerebral? Pues tenemos dos formas de regular el flujo sanguíneo cerebral. Uno es lo que se llama la respuesta miógena de los vasos cerebrales. ¿En qué consiste esta respuesta miógena de los vasos? Pues muy fácil, es muy fácil. Si la presión sube, esa presión alta puede dañar a la neurona, a la glía, y entonces los vasos cerebrales tienen que protegerse cuando la presión sube mucho. Entonces, si la presión sube, ¿qué yo debo hacer? El vaso se cierra, vasoconstricción. Y si por el contrario, la presión disminuye, yo necesito que le llegue sangre al cerebro. Sí, pero la presión ha bajado. Entonces yo tengo que darle facilidades para que llegue sangre al cerebro y entonces los vasos más bien se abren. Los vasos se abren para que llegue más rápido sangre y no vaya a haber problemas. A eso se llama la respuesta miógena de los vasos. La respuesta miógena. Sube la presión y hay que proteger el cerebro. Los vasos se cierran. Baja la presión, los vasos se abren para que llegue sangre. Ese es el primer mecanismo de controlar y regular el flujo cerebral. El segundo va a depender del CO2. El segundo mecanismo es el CO2. También lo pueden considerar como acidez, ¿no? Porque el CO2 al final es ácido. Pero bueno, el CO2 es el que también interviene en regular el flujo sanguíneo, la vasodilatación o la vasoconstricción. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo aumento el CO2 en la sangre que va al cerebro? Se va a producir vasodilatación. Y si yo más bien disminuyo el CO2, se va a producir vasoconstricción. Esto es muy importante, sí, y lo utilizamos en la práctica. Un paciente, por ejemplo, que tiene un TEC, un traumatismo encefalocraniano grave, el paciente está en UCI, está con un ventilador. Y nosotros queremos, como está con un TEC grave,
queremos disminuir la presión dentro del cerebro. ¿Cómo disminuyo la presión dentro del cerebro? Bueno, lo primero que hago es el compartimiento encefálico, la masa encefálica, cómo trato de disminuirlo, cómo este paciente ha tenido un TEC y tiene una inflamación cerebral. Bueno, hay que darle manitol, hay que darle corticoides para que ese edema se reduzca. Muy bien, ese es lo que yo puedo hacer sobre la masa encefálica. El otro compartimento, líquido cefalorraquídeo, ahí sí no puedo hacer nada porque yo no manejo esa parte. Líquido cefalorraquídeo, no tengo manera de disminuirlo. Pero el tercer compartimento es el vascular. Y yo puedo disminuir el flujo a ese nivel en este momento, sí, generándole una vasoconstricción. Si yo lo que genero es una vasoconstricción, pues voy a tener menos flujo, menos presión dentro del cerebro y el compartimento vascular disminuye su función. Eso es al principio, nada más para estabilizar al paciente. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, muy fácil. Genero vasoconstricción. ¿Pero cómo voy a conseguir vasoconstricción? Disminuye el CO2. Haga que el paciente barre CO2. ¿Y cómo hago eso? Bueno, que hiperventile. Y como el paciente está conectado a un respirador, hago que hiperventile. Eso hace que yo barra el CO2 y eso va a generar una vasoconstricción. Y eso al paciente le va a ayudar marcadamente. Entonces, vean ustedes que tenemos dos mecanismos, la respuesta miógena y en segundo lugar, el CO2. Aumento el CO2. Muy bien, las arterias lógicamente tienen una estructura que es la que vamos a ver ahora, dada precisamente por su función. Las arterias manejan presión, las venas manejan volumen. Por lo tanto, la vena tiene que ser elástica. En cambio, la arteria no. La arteria solamente en su inicio tiene un componente elástico muy reducido que permite generar la onda de pulso. Eso es todo. Pero después, la arteria es eminentemente muscular y lo que genera es resistencia. Ahora, en la arteria uno tiene presión. Presión. En cambio, la vena maneja volúmenes. Y como maneja volúmenes, porque no sabe manejar presión, como maneja volúmenes, tiene que haber una importante elasticidad, distensibilidad, para que ahí se pueda manejar precisamente la parte de su funcionalidad. Porque cada uno cumple funciones totalmente diferentes. Las arterias sacan sangre del corazón, las venas la devuelven. Y entonces vean ustedes en este gráfico, ustedes pueden ver prácticamente la característica. Esto es una arteria, eminentemente muscular. Eminentemente muscular. En cambio, vean ustedes en la parte inferior una vena totalmente elástica. Porque van a cumplir diferentes cosas. Acá tenemos la arteria y acá tenemos una vena. Las arterias son musculares, generan resistencia, manejan presión. Eso es lo que hemos mencionado. Ahora, si bien tenemos nosotros las tres capas, la interna, la media y la adventicia, el compartimiento es diferente. ¿Por qué? Vean los diferentes tipos de arterias que tenemos. Tenemos las grandes arterias, la aorta y la pulmonar, que están en su inicio y que tienen un componente elástico. Tienen un componente elástico porque ellos son los que van a recibir el flujo de sangre que está saliendo directamente del ventrículo izquierdo. Pero conforme se va ramificando la arteria, vean ustedes, acá ya no hay capa muscular. Ya no hay. ¿Y qué generan esos vasos? La resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica de las arterias de mediano y pequeño calibre. Muy diferente a las grandes arterias que tienen un componente elástico. Y finalmente, estas arterias van a terminar desembocando en estas estructuras tan débiles que son los capilares sanguíneos. Pues bien, estas arterias se pueden dañar, sí, y eso se llama enfermedad arterial periférica. Las arterias se pueden dañar, sí. Vean ustedes, lo que sucede es que las arterias, como ya les mencioné, cuando cambian de dirección, la ilíaca, la femoral,
ahí se puede producir obstrucciones y generar esta enfermedad arterial periférica, que no es sino una manifestación de la ateroesclerosis que tenemos en todo el cuerpo. Cuando uno tiene ateroesclerosis, no tiene arteriosclerosis en las coronarias nada más, la tiene en todo el cuerpo. En unos sitios más, en otros menos, pero la ateroesclerosis está en todos lados. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? Pues generalmente el ateroma, que es el que genera este proceso, y lo que uno tiene que ver es que esto prácticamente, conforme avance la edad, más problemas vamos a tener. La persona dice, oiga, no, usted ya no puede caminar porque ya está muy mayor. Y resulta que no tiene nada que ver con eso. Hay que buscar lo más adecuado. Bueno, ¿cuáles son las causas de la enfermedad arterial periférica? Pues hay muchas: coartación de aorta, enfermedad quística adventicial, enfermedad arterial aguda. Hay muchas. Pero ¿cuál es la más importante y la más frecuente? La ateroesclerosis. La ateroesclerosis. Y hay un dato fundamental: el tabaquismo. No sabemos por qué. Cuando la persona fuma y deja el cigarrillo, después ya de 10 años de haber abandonado el cigarrillo, prácticamente la persona tiene todos los factores para enfermedades, incluso cáncer, infarto, prácticamente ya disminuido. Y la persona ya que dejó de fumar más de 10 años, prácticamente no tiene una condición para, por el mismo tabaco, generar un infarto o generar un problema oncológico. No puede. Ya pasó mucho tiempo. Entonces, la persona que ha fumado, pues ya no importa que va a generar un problema de EPOC, un problema de infarto, etcétera, etcétera. Sí, eso es verdad. Pero hay una condición que no cambia. Y no sabemos por qué. Y es el problema arterial periférico. El paciente que ha fumado, todos sus factores empiezan a corregir cuando dejan el cigarrillo. A mayor tiempo desaparece, pero el que no desaparece es la enfermedad arterial periférica. ¿Por qué? No lo sabemos. La persona dice, doctor, yo ya dejé de fumar hace más de 20 años. Tengo ahora 70, pero no puedo caminar. Los pies están muy fríos. Me duelen las piernas. No es que se ahogue, no tengo yo ese problema. Entonces, vean ustedes, por algún motivo que no conocemos hasta ahora, el paciente que ya fumó, no es raro que después pueda desarrollar lo que se llama el síndrome de Lerich, en donde la persona dice, doctor, yo camino pero me duelen las piernas porque se me acalambran, están frías, no tengo fuerza. No tengo fuerza en las piernas. Eso es un problema arterial, muy diferente al venoso. El venoso dice, doctor, mis piernas las siento caliente. Siento que la planta del pie se me quema, yo siento pesada, mis piernas están pesadas, cuando yo camino me duelen las piernas porque están pesadas. Eso es venoso. Está caliente la pierna, venoso. En cambio el arterial no, mis piernas están frías, están pálidas, se acalambran. Entonces, una cosa es la parte arterial y otra cosa es la parte venosa. ¿Por qué se produce a nivel de la ilíaca o de la femoral los ateromas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues la explicación se puede ver acá. Lo que les decía del río. Cuando la sangre avanza directamente por acá, avanza por el centro, no hay problema. Pero ¿qué sucede cuando se produce una bifurcación? La sangre va a venir con fuerza y cuando cambia de dirección va a golpear al endotelio. Todas las veces que viene, golpea al endotelio. Y le va golpeando, y le va golpeando, y le va golpeando, y el endotelio empieza a dañarse. Y ahí es donde empieza a aparecer la disfunción endotelial y después el ateroma. Por eso les digo,
Esto es una teoría bastante aceptada, pero que explica una parte, no explica todo. No significa que solamente en la bifurcación puede haber ateroma. Puede haber en otros sitios, pero lo más frecuente es que en la bifurcación esté el problema. Lo más frecuente. Entonces vean ustedes que en este caso se ha generado un ateroma a ese nivel. Y la sangre va a disminuir en las piernas van a estar frías. A veces va a haber acrocianosis en los pies. Puede suceder dependiendo de la severidad. Oiga, ¿y usted ha sido fumador? Bueno, ya dejé de fumar hace 20, 30 años. ¿Y cuánto fumaba? Una cajetilla al día. Puede ser, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se va desarrollando en la bifurcación el ateroma y lógicamente un ateroma finalmente se trombosa. Finalmente se forma un trombo. Finalmente se forma un trombo. Le viene un dolor intenso, todo, pero después todo le va calmando. Empieza el paciente a decir, no, ya ahora me mejoró. Tuve un dolor fuerte en la pierna, pero ya me pasó. Se había formado un trombo. Miren ustedes la explicación de esto. Acá en este lado, en el lado izquierdo, en el lado A, vean ustedes acá, miren la severidad de la obstrucción. La severidad que existe a nivel de la arteria femoral profunda. Hay una obstrucción marcada, pero miren ustedes acá. La femoral superficial. Miren acá, no hay nada. Esto es como debería ser un vaso normal. Vean ustedes, miren, acá miren cómo está la arteria, cómo está el calibre de la arteria, cómo van todas las arterias naciendo normal. Pero acá miren, acá hay una obstrucción severa en la femoral superficial y también en la profunda. Pero ¿por qué la persona no tiene tanto problema como en el coronario, que le daría un infarto? Se podría producir un infarto en las piernas. Pero ¿por qué no sucede eso? Miren ustedes acá nuevamente. Este es una pierna normal donde la femoral superficial y la profunda están bien. Pero la pregunta es, ¿hay circulación colateral? No, no hay. Y en cambio acá, vean ustedes la obstrucción severa, acá también la obstrucción severa. Pero, ¿por qué no hay mala circulación en la parte inferior? Miren la cantidad de circulación colateral que ha generado. ¿Cuánta circulación general ha asegurado? Es muy diferente acá, pues, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente. La circulación colateral que acá se genera como consecuencia de la isquemia hace de que la persona no tenga un problema serio de la circulación. No es que no puedan hacerlo, sí, pero no es tan frecuente. ¿Y por qué no es tan frecuente? Porque hacen circulación colateral. ¿Y por qué ellos hacen circulación colateral y el infarto no? El que tiene un infarto en las coronarias no hizo circulación colateral. No lo sé. No lo sé. No sabemos por qué sucede eso. Acá lo ideal es poder entender esta circulación colateral, porque si las tuviéramos en las coronarias, no existiría el infarto. O sería mucho menor, pero bueno. Entonces, la enfermedad arterial periférica se caracteriza porque la persona empieza a caminar, hay sangre en las piernas, pero conforme va caminando le llega menos flujo, pues porque hay obstrucción. Entonces la persona tiene dolor en las piernas cuando está caminando y se tiene que detener. Nuevamente vuelve a caminar y después de un tiempo otra vez vuelve a tener dolor y tiene que detener. Entonces a eso se le llama el mirador de vitrinas o claudicación intermitente. Camino un poco, me duelen las piernas, me detengo. Mejora la circulación, vuelvo a caminar y así estamos. Entonces, acá un dato importante es la claudicación. Señor, usted sale a caminar y ¿cómo es? Bueno, yo trato de caminar, me duelen las piernas, me detengo, me calma todo, otra vez vuelvo a caminar y así estoy avanzando. Usted tiene claudicación intermitente. ¿Cómo se hace la historia de esta enfermedad arterial periférica? Primero, bueno, una buena historia clínica. Bueno, factores de riesgo. A mayor edad, mayor riesgo. Y lógicamente el tabaquismo. Muy importante palpar los
los pulsos en los pacientes y también podemos utilizar el índice tobillo-braquial, algo que se debería hacer y que está en todos los libros, pero que no lo hacemos. El índice tobillo-braquial. Acá podemos nosotros descubrir si el paciente tiene enfermedad periférica. Es una persona que ha sido fumadora y que yo le hago el índice tobillo-braquial y me sale anormal. Lógico, yo puedo pedir una arteriografía, costoso, un ultrasonido o hasta resonancia magnética, todo eso es costoso. Pero hay algo que yo puedo hacer en mi consultorio, el índice tobillo-braquial, es algo tan sencillo. ¿Qué hago? Tomo la presión en las piernas y en los brazos. Y lo que hago es, en relación a la presión sistólica, lo voy dividiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la presión primero a nivel del brazo, lo tomamos, y después a nivel del tobillo. Ahí se puede hacer en relación a la pedia, ¿no? A la tibial también se puede hacer ahí, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a establecer, pues, estas relaciones. Pues lo único que necesito es saber cómo está la presión en el tobillo y en el brazo. Y lo divido nada más. Eso es lo que voy a hacer. Se utilizan equipos de este tipo, Doppler, ¿no? Para poder con exactitud ver la presión arterial sistólica, pero en realidad con cualquier tensiómetro lo pueden hacer. No es necesario estar utilizando estos equipos portátiles costosos. Uno puede tomar la presión suficiente. Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Uno puede utilizar, como se pone acá, una sonda Doppler de 8 MHz, pero como le digo, con mi tensiómetro puedo hacer lo mismo. ¿Estamos? Entonces lo que voy a hacer es poner el brazalete al inicio y lógicamente voy a determinar la presión arterial sistólica. Muy bien, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Después lo que voy a hacer es medir la presión tanto a nivel tibial como en el posterior. ¿Puedo utilizar cualquiera de los dos? Sí, porque cualquiera de los dos es suficiente. La del tobillo, o sea, a nivel de la tibial o a nivel de la braquial, cualquiera de los dos vasos es igual. No necesito hacerlo en los dos. Y lógicamente lo que sucede es que si esto está por encima del punto 9, nosotros decimos, esta persona está normal. Si tiene punto 9 por encima de esta división, lógicamente, de la presión arterial, en donde queremos evaluar brazos y piernas, lo que tengo que hacer es dividir la presión a nivel de miembros inferiores, ya bien sea tibial o pedio, entre la presión de la arteria en brazos. Y si esa división de la presión sistólica entre piernas y brazos es mayor de 0.9, esto es normal, no hay problema. Pero si está menos de 9, bueno, ahí sí ya tenemos que hacer algo para corregir. Entonces vean ustedes que si bien la enfermedad existe, pues no todos los pacientes van al médico, y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces acá lo que sucede es que 1/3 de los pacientes que lógicamente van al médico van a tener un tratamiento, pero ellos son 1/3, porque hay 1/3 que no van. Y hay otro 1/3 que no tienen síntomas. ¿Estamos? Eso es lo que uno tiene que ver. No todos los que van al médico están con la enfermedad. 1/3 de los sintomáticos van al médico. 1/3 de los que no son asintomáticos, pues tienen estos comportamientos, pues, porque no todas las personas que tienen enfermedad arterial periférica van a tener síntomas. Los que no tienen síntomas no van al médico, lamentablemente. Y de los que tienen síntomas, 1/3 van a tener que ir al médico, y hay otro 1/3 que no van, pues, porque no, a pesar que tienen síntomas, no van, pues. Muy bien, esa es la enfermedad arterial periférica que nosotros debemos diagnosticar y que lo diagnosticamos en consultorio. En el consultorio, con nuestro tensiómetro, tomen la presión en la pierna, tibial o pedio.
esa presión, ojo, la sistólica, y la dividen entre el brazo. Eso es todo. Más de 0.9, normal. Menos de 0.9, bueno, tiene enfermedad arterial periférica. Eso sobre todo al diabético. Muy bien, ahora llegamos hacia estos vasos que son los más pequeños, pero que son los quizás pero muy importantes, porque ahí es donde se produce el intercambio gaseoso y nutritivo. Muy importante estos capilares. Que vean ustedes cuánto miden. Su diámetro de 5 micras, si queremos llevarlo a micras, 5 y 20 micras. 5 a 20 micras. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Si ustedes se acuerdan, 7.2. Oiga, pero hay algunos capilares de 5. Es que precisamente el glóbulo rojo tiene que ser un glóbulo rojo adecuado para que pueda avanzar a través del capilar y se pueda deformar. Cuando ya el glóbulo rojo es muy mayor, ese glóbulo rojo va a ser destruido, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. Nosotros tenemos capilares muy pequeñitos, en donde a veces la sangre, los glóbulos rojos no pueden pasar, y si no están cumpliendo su función adecuada, viene el sistema de defensa y lo destruye. Entonces son vasos pequeños, sí, y vean ustedes la pared prácticamente que tienen, una pared muy delgada. Ahora, ¿la función dónde está en estos capilares? Bueno, la función fundamentalmente es a través del intercambio de nutrientes, así como también de oxígeno. Muy bien, todos estos vasos pequeños, estos capilares, constituyen lo que se llama la microcirculación. Microcirculación en donde ustedes tienen que tener en cuenta que la velocidad debe ir lo más lento para que se pueda producir un buen intercambio gaseoso y nutritivo. Y entonces la velocidad va entre 0.5 hasta 1, máximo 2 milímetros por segundo. Entonces vean ustedes cómo la velocidad tiene que ir lenta y la presión debe estar por debajo de 35 milímetros de mercurio para que el capilar no se empiece a dañar. Entonces vean ustedes, la unidad microcirculatoria es lo que ustedes tienen ahí. Quizás en este gráfico lo podamos mejor visualizar. Acá vamos a tener la última rama de la arteria, es la metaarteriola. Es la última rama del árbol arterial, es la metaarteriola que está acá. Y de ahí vamos a tener los capilares. Acá la arteria se ramifica, acá vamos a tener los capilares, los vídeos de capilares. Pues bien. Hay una estructura que ustedes están viendo ahí, el esfínter de Jacobi. ¿Por qué es importante eso? Vean, acá tenemos los capilares y por acá está el lado venoso. Todo esto va a salir hacia las vénulas. Las vénulas avanzan a venas de mediano y de mayor calibre. O sea, la circulación viene por la arteria. La metaarteriola, ojo, es la última rama. De ahí se capilariza y estos capilares van a salir del sistema venoso. ¿Qué pasa si la presión está elevada? ¿Qué sucede si la presión está elevada? Si la presión está elevada, la sangre va a entrar y puede al capilar dañarlo. Si entra con una presión por encima de 35 milímetros de mercurio, el capilar se va a dañar. Sí, pero es un paciente hipertenso, no está bien controlado. Sí, pues se va a dañar el capilar. Precisamente por eso es que hay este esfínter que se llama el esfínter de Jacobi. Este esfínter de Jacobi es fundamental. ¿Qué hace el esfínter de Jacobi? Protege al capilar. Si la sangre viene con mucha presión, el esfínter se cierra. Y si tiene poca presión, el esfínter se abre. Eso es fundamental en los capilares. El lado arterial tiene forma de proteger a sus capilares para que el capilar no se dañe. Muy bien, está bien, perfecto. El esfínter de Jacobi nos protege, está todo bien. Muy bien, la sangre avanza, se produce el intercambio gaseoso y nutritivo y va a regresar por el lado venoso. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene insuficiencia venosa? Tiene varices. La sangre no va a circular bien y se va a empezar a congestionar hacia atrás. Empieza a congestionarse hacia atrás. Poco a poco se congestiona
hacia atrás. La vena más grande, la de mediano, la pequeña calibre, va regresando. Y esta sangre que tiene que salir, tiene que circular porque el sistema venoso sirve de drenaje. Sí, pero ahora el drenaje está alterado porque el paciente tiene varices, tiene insuficiencia venosa crónica y todo se está congestionando. Y esto se está congestionando retrógradamente. Y si todo esto se congestiona, la parte venosa de los capilares empiezan a tener más presión, y eso finalmente puede dañar al capilar. ¿Por qué? Porque la arteria tiene su protección, el esfínter de Jacobi. La vena no tiene protección. Por eso es importante que cuando ustedes tengan a una persona que tiene insuficiencia venosa, sobre todo ahora en las épocas de calor, porque ahí es cuando el problema venoso se hace más evidente. La persona cuando tiene un problema en la vena, siempre piensen que al final va a dañar al capilar. Siempre, yo no sé cuándo. Porque todo es sencillamente entender. El problema venoso va a congestionar retrógradamente y va a llegar un momento en que los capilares empiezan a sufrir por la congestión. La presión empieza a subir y se puede dañar el capilar, pero por el lado venoso, no por el arterial. En el arterial tenemos el esfínter de Jacobi, pero en el otro lado no. Entonces la persona que sufre de las venas, nosotros tenemos que tener siempre fijo, ese paciente va a sufrir el capilar, va a sufrir el capilar. Y entonces, en vez de dar solamente la diosmina, hay que darle la esperidina, la metilchalcona, para proteger al capilar. Hay que proteger al capilar. Eso es bien importante entender. El esfínter de Jacobi protege el lado arterial del capilar, pero no el lado venoso. Y cada vez que un paciente que tiene un problema venoso, lo primero que nosotros debemos ver, ojo, no vaya a ser que tenga a la larga un problema de los capilares. La respuesta es sí. Siempre. O sea, pero ¿cuándo será? Pues eso no lo puedo saber. Pero en algún momento este fenómeno va a ser retrógradamente hasta que finalmente ya el sistema circulatorio se va a empezar a dañar. Y ojo que estamos hablando de la microcirculación. Estamos hablando de los vasos más pequeñitos que no vemos, pero que lógicamente cuando se daña se altera. ¿Se altera qué? La piel. Entonces, cuando esta microcirculación, en donde las presiones son bajas, hay que tener mucho cuidado, porque todo aquello que eleve la presión dentro de las venas, como sucede en la insuficiencia venosa, pues puede generar problemas serios. Vean ustedes, la presión por debajo de 35 milímetros de mercurio. Pues bien, ¿quiénes regulan el flujo en los capilares? El primero que regula es el esfínter de Jacobi. En el lado arterial, el primero que regula es el esfínter de Jacobi. Es el que deja entrar más o menos sangre. Viene mucha presión, el esfínter se cierra. Poca presión, el esfínter se abre. Pero él regula de esa manera. Pero después, ¿quién más regula? El mismo tejido, los mismos tejidos. A través de sus metabolismos pueden generar situaciones de hipoxemia, de angiotensina 2, de autacoides. Entonces vean ustedes que el mismo tejido es el que va a hacer que haya más o menos circulación, dependiendo lógicamente de sus requerimientos. Que la actividad simpática y parasimpática, bueno, pero son secundarios. Lo más importante son los primarios. Y entonces el intercambio gaseoso y nutritivo se va a realizar a este nivel, a nivel de los capilares. Y por eso es importante que la pared del capilar sea delgada. El capilar tiene que tener una pared delgada, porque si es muy gruesa no se va a poder intercambiar los nutrientes,
no se va a poder cambiar el oxígeno. Es muy importante eso. Ahora, ¿cómo es que se mueven las sustancias acá? Muy fácil. Los líquidos se mueven por filtración. Los líquidos se van a mover por filtración. Y para eso debemos tener dos parámetros. De acuerdo a la ecuación de Starling, ojo, Starling es el mismo que dio la ley de Frank Starling, sí, pero no se olviden. Frank Starling son dos personas, Otto Frank, que es un alemán, y Ernest Starling, que era el inglés. Bueno, acá Ernest Starling, el inglés, da una ecuación que nos permite calcular el movimiento de los líquidos, el proceso de filtración entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces, vean ustedes que los líquidos se mueven por ese principio. En cambio, los solutos se mueven sencillamente por difusión, de más concentración a menos concentración. De más concentración a menos concentración. Por gradiente de concentración difunden los solutos, excepto cuando ya sean solutos muy grandes. Cuando el soluto es muy grande hay que envolverlo, generarle un tipo de vacuola, que es la pinocitosis, para poder ingerir esas partículas. Pero acá lo importante, y vuelvo a insistir, son los líquidos. ¿Cómo se mueven? Por filtración. Los solutos se mueven generalmente por difusión. Muy bien, entonces si tenemos el capilar, y este es el lado arterial del capilar por donde entra la sangre, acá lo que va a hacer es entregar los nutrientes hacia los tejidos y el oxígeno. Y más bien por el lado venoso del capilar, por este lado se va a entregar, ¿qué cosa? Los desechos. ¿Qué desechos? El CO2, que es parte de los desechos, y todos los elementos tóxicos que tienen que salir y que van a ir hacia el riñón para ser eliminados, o el CO2 hacia los pulmones para ser intercambiado. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre lo que sale y lo que regresa. Eso es lo importante, el equilibrio que se debe mantener. Y a veces ese equilibrio no se mantiene, sobre todo en la parte de líquidos. Recuerden que lo que dice la ecuación de Starling, la presión hidrostática hace que los líquidos salgan de la sangre, mientras que la presión oncótica hace que más bien los líquidos no salgan. O sea, acá hay una doble fuerza que hay que tener en cuenta, que hay que entender. Por un lado, la presión hidrostática, que saca líquidos de la sangre. Pero por otro lado, la presión oncótica, que los retiene, ¿no? Entonces vean ustedes que esta ecuación de Starling la podemos graficar acá. Yo voy a tener, este es el capilar. Este es el lado arterial del capilar, este es el lado venoso del capilar. En el lado arterial del capilar, la presión hidrostática, recuerden, esa es la presión que hace que los líquidos salgan del capilar. Debe estar por debajo de 35 milímetros, porque 35 milímetros es lo máximo que tolera, si no se daña el capilar. Entonces acá yo tengo que tener la presión hidrostática. Ese es el que hace que salgan los líquidos. Pero hay una fuerza que se opone, que es la presión oncótica. ¿Quién da la presión oncótica? La albúmina. La albúmina da la presión oncótica. La albúmina, al ejercer esta presión oncótica, hace que los líquidos no salgan de la sangre, mientras que la hidrostática hace que sí salgan. Entonces yo voy a aplicar la ecuación de Starling en este lado, en este extremo del capilar. ¿Y qué voy a decir? Hidrostática hacia afuera, 35. Oncótica hacia adentro, 26. ¿Quién gana? La hidrostática. Por lo tanto, en este lado del capilar empiezan a salir. ¿Estamos? Empiezan a salir los líquidos, empiezan a filtrar los líquidos hacia el exterior, porque la hidrostática ganó a la oncótica. Pero ¿qué sucede después? La sangre que va avanzando lentamente a través del capilar va perdiendo fuerza, va perdiendo la presión hidrostática, disminuye. Entonces pónganse que acá esté ya en 15 milímetros de mercurio. Ya no está en 35, está en 15 ahora.
Vuelvo a aplicar en este lado venoso la ecuación de Starling. Y digo, hidrostática hacia afuera, 15. Oncótica hacia adentro, 26. ¿Quién ganó ahora? La oncótica. Por lo tanto, los líquidos empiezan a regresar. En este lado, los líquidos empiezan a regresar. La sustancia de desecho se elimina por esta vía. Entonces, vean ustedes, la ecuación de Starling, de Ernest Starling, que decía, en el lado arterial voy a aplicar la fórmula, 35 hidrostática y 26 para la oncótica hacia adentro, gana la hidrostática y salen los líquidos. Conforme la sangre va avanzando, la presión hidrostática cae. La oncótica no cambia, ¿por qué? Porque la albúmina no sale. Si acá está en 26, acá está en 26. No va a cambiar. Vuelvo a aplicar acá la fórmula. Acá ya estábamos en 15. Entonces, 15 es la presión hidrostática hacia afuera. 26 es la que jala hacia adentro. Todo regresa. ¿Qué va a regresar? Los desechos, el CO2. Eso es lo que va a regresar. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre ambos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando esto se altera? Un ejemplo. El paciente tiene un problema renal. Tiene una hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia. Está tan bajo de albúmina que su presión oncótica es de 10. De 10. Acá va a salir 35, contra 10 va a salir marcadamente los líquidos. Me voy al otro extremo. Ahora ya no es 10. Oh, perdón, ya no es 26, ya es 10. Y la hidrostática está en 15. 15 hace que salgan los líquidos, pero la oncótica que se opone está en 10. ¿Qué va a pasar? Aún en este lado sigue saliendo los nutrientes. Eso es lo que va a suceder. En un paciente renal, en un nefrópata que tiene hipoalbuminemia, los líquidos, la persona está hinchada. Todo sale, pues. No regresa. No regresa. Otro ejemplo, el paciente venoso, el que tiene insuficiencia venosa crónica, el paciente que sufre de varices. ¿Qué va a pasar? Como hay congestión retrógrada, poco a poco la presión hidrostática empieza a subir retrógradamente. Y miren lo que puede suceder. En vez de estar en 15, puede estar subiendo a 25 o a 27, porque se está congestionando el lado venoso y esto sigue subiendo. Y entonces nosotros lo vamos a tener por dar un ejemplo, nada más, está en 28. 28 de hidrostática. 28 de hidrostática es para que salga. Y la oncótica es 26 para que regrese. ¿Quién ganó ahí? Aunque sea por poco, pero los líquidos siguen saliendo y no regresan. Por lo tanto, poco a poco en este lado empieza a retener líquido. Y eso es lo que pasa en el venoso. El paciente que tiene insuficiencia venosa crónica empieza a congestionar hacia atrás. Por eso es importante. Uno debe pensar, paciente venoso. Ahora está muy bien de la parte capilar. Sí, pero uno siempre tiene que pensar en adelante. Ese es el problema que puede existir más adelante. Bueno, esta es la presentación de los vasos. Y acá lo que tenemos que ver es que tiene que haber un equilibrio, porque si no, se retiene. Si por un lado se produce una ruptura de este equilibrio, se va a producir un edema que nosotros lo buscamos en las zonas de declive. Pues bien, cuando la microcirculación se daña, ¿dónde vamos a evaluarlo? Porque son vasos tan pequeños que no tengo forma de estudiarlos, pero en las características de la piel sí. En la piel yo lo que voy a ver es la microcirculación, cómo se está dañando. Y entonces, ¿qué podemos ver? El primer cambio que se pierde es la pilosidad. Los vellos de la zona se empiezan a perder. Ese es el primer cambio, el pérdida de la vellosidad. Después la piel se empieza a hacer más brillosa, acartonada, gruesa, y de estas características que finalmente parecen una cosa muy delgadita que se rompe y se hacen úlceras. Estos son los llamados trastornos tróficos, los trastornos tróficos, que son trastornos de la piel y que son muy sutiles.
pero así es como empieza. Recuerden, todos los pacientes con problema venoso varicoso, a la larga va a dañar su microcirculación y van a aparecer esto como complicaciones. Como complicación. Vayamos a ver el sistema de venas. El sistema venoso es muy importante y cada vez nosotros lo evaluamos, pero cada vez ahora con métodos invasivos. Antiguamente teníamos que ver las curvas porque no teníamos forma de evaluarlo. Había que ver la yugular y de acuerdo a la yugular hacer una serie de imágenes para poder entender lo que ahora sencillamente colocando un catéter nos va a dar las cifras, los valores que necesitamos, ¿no? Entonces lo que sucede es que ya no tenemos a este nivel, ya la tecnología ha superado a lo que antes hacíamos. Y entonces estos pulsos venosos prácticamente no tienen mayor importancia. Pues bien, estas venas, ¿qué son? Son estructuras eminentemente elásticas. ¿Por qué? Porque lo que van a tener en su interior son volúmenes importantes de sangre. Y las venas manejan esos volúmenes. Las venas manejan volumen, pero no saben manejar presión. Las arterias manejan presión, pero no saben manejar volumen. Son estructuras totalmente diferentes. Y recuerden que la sangre, para que trate de regresar, tiene dos sistemas circulatorios. Uno externo, que podemos visualizar, y el otro, que es más bien un sistema profundo, que hay que tener en cuenta. Y que para que la sangre pueda circular, porque hay que ver, nosotros dividimos el cuerpo desde el punto de vista venoso en dos partes. Y todo parte del corazón. Todo lo que está por debajo del corazón, la sangre tiene que subir en contra de la gravedad. Mientras que todo lo que está encima del corazón, todo cae por la gravedad. Entonces, la parte superior todo cae por gravedad, pero la parte inferior tiene que ir en contra de la gravedad y el organismo ha creado estos sistemas inalámbricos de lo que viene a ser la circulación. Entonces, vean ustedes que nosotros vamos a tener, por un lado, un tipo de circulación superficial, pero por debajo tenemos un sistema profundo. Si alguien se preocupa más de la parte superficial y no sabe cómo está el sistema profundo, podemos hacer mucho daño. Porque el drenaje finalmente es el mismo. A la larga todo tiene que ir a drenar hacia la parte profunda. Pero si sucede que la persona vemos algo superficial y que nos incomoda, no podemos tomar la decisión de frente de corregir esto, operar esto, si es que ustedes no han visto cómo está la parte profunda. Porque ¿qué pasa si la parte profunda está peor? Ahí sí vamos a tener problemas porque una vez que sacan la superficial, solamente queda lo profundo y si eso está dañado, lo vamos a empeorar al paciente y ya no hay manera de solucionarlo. Entonces, muy importante que nosotros tenemos un sistema superficial y tenemos un sistema profundo. Y que lógicamente el tratar de mantener el tono venoso es lo que uno trata de hacer para poder mantener un equilibrio. Las venas, ¿cómo se mantienen? Las venas se mantienen fundamentalmente porque tienen un componente elástico. Sí, eso es verdad. Las venas tienen un componente que le da una estructura. También recibe influencia del sistema nervioso. Sí, eso es verdad. Pero recuerden que este sistema venoso en su pared va a tener receptores alfa. Receptores alfa que permiten la venoconstricción. Receptores alfa que permiten la venoconstricción. Y eso es lo que se utiliza ahora para los pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica. Lo que le damos son diosmina, que es un producto natural, y que lo que va a hacer es tener un efecto sobre nuestros receptores nuestros receptores alfa 1 a nivel de los vasos sanguíneos, y precisamente lo que hace los diferentes productos para la insuficiencia venosa es precisamente actuar sobre este receptor para que no pueda seguir recibiendo
elementos, por decir, extraños. Entonces, una cuestión muy importante, el sistema venoso profundo cuando se ve alterado, cuando las venas están con varices, las venas están dilatadas, el calor sobre todo hace que se dilate más, ¿qué debemos hacer? Venoconstricción. ¿Y cómo hacemos la venoconstricción? Bueno, póngale hielo, que caiga el agua fría, helada, sí, pero desde el punto de vista farmacológico tenemos pues la diosmina, que es un producto natural, pero que genera venoconstricción, porque su efecto está ahí. Su efecto está a ese nivel. Entonces vean ustedes que nuestras venas tienen que mantener un calibre, y ese calibre se tiene que ver primero por la estructura de las fibras elásticas, pero también tenemos que ver de que deben haber válvulas unidireccionales. Pues bien, entonces vean ustedes que a este nivel, para que ustedes puedan entender cómo se produce el problema venoso. Yo tengo acá las válvulas. Las válvulas lo que permiten es que la sangre avance hacia el corazón, pero que no regrese. ¿Dónde están las válvulas? En el sistema venoso, desde el corazón hacia abajo. Hacia arriba no hay válvulas. Hacia abajo sí. Por eso es que el problema venoso es del corazón hacia abajo. Yo tengo un volumen de sangre que, producto de lo que yo haga ejercicio, que yo camine, la sangre va a ascender. Y una vez que asciende, y yo ya dejé de caminar, por ejemplo, la sangre va a tratar de regresar, y ahí es cuando se van a cerrar las válvulas que están en todo el recorrido del sistema venoso. Entonces la sangre pasó desde este punto, ahora está acá. Y así poco a poco va subiendo. Pero eso es porque las válvulas se abren en una dirección y cuando la sangre trata de regresar se cierra en otra. ¿Qué pasa si yo más bien tengo este problema? La sangre avanza, porque tiene que avanzar, y después resulta de que parte de la sangre que avanzó, producto de que una de las valvas está dañada, y eso no lo sabemos, puede ser genético, golpe, etcétera, etcétera. Pues bueno, ¿qué es lo que puede suceder en ese caso? Pues lo que va a suceder es que la sangre avanza en una dirección, pero después cuando pierde el mecanismo de control, sencillamente la sangre va a regresar. Va a regresar, no todo, pero regresa una parte. Pero ojo, ahora cada vez viene más sangre de atrás. Y entonces ahora lo que va a suceder es que se empieza a congestionar esa parte de la vena. Y la vena poco a poco se empieza a dilatar. Poco a poco se empieza a dilatar porque la sangre no avanza. Hay una parte que regresa. Y es que las válvulas son muy importantes y que el flujo tiene una dirección. Lo mejor para la persona es caminar. El paciente no puede decir, doctor, yo dentro de mi casa camino bastante. No, tiene que salir a caminar como ejercicio. Porque dentro de la casa uno camina para. Eso es otro tipo de actividad. Pues bien, entonces las válvulas en estos casos son muy importantes porque nos permite, en forma adecuada, llevar la funcionabilidad de la circulación a este nivel. Recuerden que la sangre de miembros inferiores o por debajo del corazón tiene que luchar en contra de la gravedad. La gravedad hace que todo se vaya hacia el suelo. Nosotros tenemos que luchar contra eso, ¿no? Pero lo importante es que esto se mantenga en un control permanente. Entonces vean ustedes, ¿qué pasa si la sangre que está circulando, hay una obstrucción, hay una lentitud en el drenaje venoso? Rápidamente la vena se congestiona. Esa congestión puede seguir creciendo, y esta vena que se está dilatando, al principio se dilata porque tiene componente elástico, pero el elástico en algún momento se rompe, cede, y entonces poco a poco la vena se dilata. Producto de estos problemas valvulares, las venas empiezan a ser tortuosas. ¿Qué es lo que se define a una insuficiencia venosa crónica o a las varices? Es la dilatación, es la elongación de una vena que convierte ahora su trayecto en un trayecto tortuoso. Eso es lo que sucede. La vena ya perdió su elasticidad, se rompieron los elásticos que tenía y ya la vena se deforma totalmente y es precisamente lo que va a generar una insuficiencia venosa crónica. Entonces vean ustedes que las varices pueden ser idiopáticos, los más frecuentes, pueden ser secundarios a problemas trombóticos de la pierna o también
varices del tipo congénito. Acá, pues vean ustedes las características que uno puede observar, pero en realidad lo que uno tiene que ver son 3 tipos de frases que uno tiene que tener en cuenta por el tipo de varices. Hay 3 tipos de situaciones. Yo puedo tener las varices más chiquitas, pequeñitas, son las llamadas telangiectasias o arañas vasculares. Estas generalmente tienen un componente familiar. Son vasos pequeñitos esas telangiectasias o arañas vasculares. Esas sí van con crioablación, eso por una cuestión estética. Estética. Pero ya las varices reticulares o las tronculares, ya ese es otro problema. Esas sí son las que tienen importancia desde el punto de vista médico. Las telangiectasias son más que todo desde el punto de vista estético, ¿no? Vean ustedes acá cómo están a nivel del tobillo estos vasos chiquitos como arañas vasculares, o en esta región poplitea también son vasos normales, ¿no? Pero vean ustedes acá, ya hay toda una alteración totalmente ya diferente, ¿no? Y este en cambio ya tiene lesiones a este nivel. Muy bien, entonces las varices, prácticamente las varices, tienen diferentes grados. Estadio 1, aumento de relieve y mayor coloración en las zonas. Hay algunas varices saculares y reticulares. No tiene mucha molestia. El estadio 2 ya empieza a haber hormigueo, picazón, dolor. Ya esto es algo más avanzado. El 3, acá ya hay problemas en la coloración. La piel, la microcirculación ya empieza a dañarse. Hasta que finalmente se genera una úlcera en el estadio 4. Que eso es lo que no se desea. Se va a producir una úlcera varicosa en el estadio 4. Entonces, estos son los estadios por el cual pasa el problema venoso. Estadio 1, que no hay mayor síntomas, en el estadio 2 ya un poco, en el estadio 3 ya es más claro y en el 4 tenemos úlcera. ¿Qué pasó? El problema venoso ahora se complicó con la microcirculación. Y eso es lo que hay que evitar. Cuando uno ve a un paciente venoso, hay que pensar que más adelante él va a sufrir de un problema de la microcirculación. Debemos cuidar esa microcirculación. No dejar de que eso siga avanzando. Bueno, y tenemos situaciones de este tipo, ¿no? Finalmente, el sistema linfático, que es un sistema de drenaje paralelo al sistema venoso. Este sistema linfático prácticamente son ¿qué cosa? Son venas primitivas, por así decirlo. Es un drenaje que ayuda al sistema venoso, recoge la linfa, que no lo ha podido recoger las venas, lo recoge y lo va a drenar finalmente hacia el sistema venoso profundo. Pero vean ustedes, la estructura prácticamente es la misma, pero son venas primitivas, pero que son de mucha importancia y de ayuda. Ahora, este sistema linfático va a hacer que avance a través de los ganglios linfáticos para que esto finalmente ayude a que este drenaje funcione. Si bien el sistema venoso es importante, este linfático es de ayuda fundamental, ¿no? Pues bien, este sistema linfático lo que hace es que se drena la linfa, un elemento rico en grasa, pero tiene otros elementos. Eso va a seguir avanzando para terminar, ¿dónde? Para ir a desembocar en las subclaves. Entonces, acá vamos a tener a este nivel la vena yugular derecha, y vean cómo el conducto linfático derecho va a terminar prácticamente en la subclavia derecha, acá. Ahí se va a drenar, mientras que todo el lado izquierdo va a terminar finalmente en el conducto torácico. En el lado derecho lo que vamos a tener es prácticamente un drenaje que va a llevar toda la linfa que está yendo del lado derecho del corazón hacia terminar ¿en dónde? Pues lo que nosotros queremos es terminar en la subclavia. Mientras que todo el lado izquierdo va a drenar en la subclavia también izquierda. Y esto ya finalmente va a llegar al corazón derecho. Y de ahí ya va a seguir su recorrido. Entonces, el sistema linfático es un sistema de ayuda, ayuda al sistema venoso, es una cuestión de apoyo.
El problema está en que los capilares no se ven. Estos capilares linfáticos, estos vasos linfáticos, esos, vamos a ver acá, estos vasitos linfáticos, estos vasitos linfáticos que tienen válvulas muy pequeñitas, estos vasitos no se ven. Yo puedo ver una arteria y una vena y evito cortarla para una cirugía, pero lo que no puedo hacer es prácticamente, al hacer una cirugía, pues voy a dañar muchos linfáticos. Y esos linfáticos después vamos a tener ciertos problemas. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver en el sistema, en el sistema linfático, es que yo puedo dañar esos vasos pequeños sin querer hacerlo, porque una cirugía, yo protejo una arteria, puedo proteger una vena, pero un linfático no. Y entonces lo que vamos a tener después son situaciones en que esto es lo que vamos a observar. Miren, por una cirugía de mama, miren cómo está el brazo. O en una radioterapia a nivel del cervix, miren cómo está la pierna. Entonces, eso es lo que hay que, en lo posible, evitar. Pero ¿cómo lo evito si no lo veo? Ese es el problema. ¿Y qué hago cuando el paciente ya tiene estos problemas? Hay que prevenirlo. Esto se trata antes que empiece a estar así. Cuando ya está esto así, bueno, se hace toda una serie de terapias físicas, pero no es tan exitosa como la prevención. Eso es lo que sucede, prevenir a este nivel. Estos son los problemas que suceden sobre los linfáticos, producto precisamente de radioterapias, de cirugías en que a veces se lastima este sistema tan débil y que es muy frágil. Muy bien, con esto hemos terminado el día de hoy la clase. No sé si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Aquí hay una pregunta en relación al sistema de las varices. ¿Cómo se manejan las varices? Las varices hay que prevenirlas. Hay que prevenirlas. Hay ciertos factores que propician que las varices tiendan a aparecer, ¿no? Pero hay carga genética a veces que no se puede evitar, y entonces hay que evitar que esas varices puedan aparecer. Y en cierto modo se evita exposiciones al sol, que hagan ejercicios, que eviten usar colorantes picantes en la comida, que eso empeora el problema de las varices. Y una vez que ya aparecen las varices, lo que hay que hacer es evitar que éstas sigan avanzando. Las varices que ya están, no hay maneras de retrocederlas, no. Tampoco vale la pena operar todo, pero el manejo es fundamentalmente utilizar productos como la diosmina y combinarlo con esperidina, metilchalcona, para ver precisamente la parte más pequeña, ¿no? más fina. Bien, pues no hay más preguntas, entonces sería todo por hoy. Muy buenas tardes.